Hola de nuevo. Vamos a iniciar con lo que es la clase sobre los principios de la integral de Riemann. Riemann, basado en los estudios de Eudoxio y Arquímedes, logró establecer el cálculo de área bajo la curva para una función cualquiera. El trabajo que él hizo se basa en el cálculo de rectángulos inferiores. Son aquellos rectángulos que quedan contenidos dentro de una figura, y superiores son los rectángulos que cubren la figura. El principio de integración de Riemann trata, como ya lo mencionamos, de encontrar un área bajo la curva. Vamos a ver un poquito más sobre esto. Supongamos que aquí tenemos nuestra función, que en este caso puede ser la que tenemos aquí, x cuadrada más 1. Ustedes pueden ver en color verde que esa es la gráfica de la función. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos una función que dice x cuadrada más 1. Ustedes lo ven en el sistema de coordenadas en color verde, la que representa x cuadrada más 1. Ahora, nosotros si quisiéramos encontrar el área bajo esa curva, tendríamos que dar otras funciones para que ésta se pueda limitar. Entonces nosotros, por ejemplo, vemos que aquí tenemos una función que si nosotros vamos haciéndole un poquito zoom en el eje horizontal, vemos que hay otra que lo limita en -4. Aquí está limitado. Sigue, ya que se va a ir. Le vamos a dar un poquito más de zoom. Y vemos que la otra función es hasta el 7, x igual a 7, ¿verdad? Y también está limitada con el eje de las x. Aquí podemos ver en el eje de las x que también está limitada. Entonces, ¿cuál es el área que nosotros nos interesaría saber o calcular? Aunque aquí, bueno, ya nos marca el valor exacto de esa área. Nosotros lo que nos interesaría encontrar con la suma de Riemann es esta área que está pintada de color naranja, que es lo que está limitado por esas funciones y el eje de las x. Entonces aquí podemos ver que ese es el área que queremos encontrar. Entonces, para poderla encontrar, Riemann encontró o buscó con sumas de rectángulos, ya sea inferiores o superiores. ¿Cuáles son los inferiores? Bueno, aquí ustedes si se fijan de color azul, podemos ver que se hizo un rectángulo. Aquí se ve una pequeña área del rectángulo. Entonces, si nosotros nada más agregamos un rectángulo dentro de esa área que ya mencionamos que está limitada por esas funciones y el eje de las x, podemos ver que nos sobra muchísimo por encontrar. Entonces nosotros le podemos agregar aquí que sea a dos rectángulos. Estos son inferiores ya que están por debajo de la curva, ¿sí? Entonces, lo que está pintado de azul serían las áreas que vamos encontrando. Y aquí podemos ver, por ejemplo, donde dice valor exacto, que el área es 146.66. Y en la suma inferior, o en el área inf, como lo vamos a utilizar nosotros, nos marca que el área es 23.37. Entonces está muy alejado del valor exacto esta área. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo? Vamos a agregar ahora 4 rectángulos. Podemos observar que siguen siendo bajo la curva, ¿verdad? Aquí tenemos 4. El área se va a ir aproximando.
le agregamos 5, 6. Como ustedes pueden observar, cada que nosotros vamos agregando rectángulos, las bases de esos rectangulitos se van haciendo más pequeñas. Y también el sobrante viene siendo menos. El sobrante me refiero a lo que está entre la curva verde y hasta donde llega el rectángulo, ¿sí? Y aquí vemos que cada vez se va acercando más y más y más. Entonces, entre más rectángulos nosotros agreguemos, esta área se va a ir haciendo más exacta. Aquí podemos ver que ya llevamos 22 rectángulos, que la base se va disminuyendo, que va siendo más pequeño cada rectángulo y que se va aproximando cada vez al valor más exacto. Nosotros le vamos a ir sumando. Ahorita ya llevamos 50 rectangulitos a la vista del ojo humano. Es muy complicado. Como vemos que se va reduciendo ese error, ¿verdad? Ya vemos que aquí se ve que el error es muy pequeño y obviamente el área se va aproximando. Aquí ya es 139.6. Hay una diferencia aproximadamente de 7 unidades. Entonces, aquí ya vamos a ponerle 100, que es nuestro límite para esta explicación. Y podemos ver que el área que anteriormente era de color naranja, ahora ya es de color azul, porque de ese color decidimos pintar los rectangulitos de la suma inferior o del área inferior, ¿verdad? Entonces al ojo humano prácticamente son iguales o ya se cubrió toda el área, aunque numéricamente podemos observar que todavía hay una diferencia aproximada de 3.4, 3.5. Nosotros aquí a la vista observamos que no hay error. Obviamente si nosotros le vamos haciendo zoom, podemos ver que aunque el valor exacto y el valor de la suma inferior es casi igual, no, seguimos teniendo un pequeño error o un pequeño faltante de área de calcular. Sí, entonces esos pequeños errorcitos o esos pequeños faltantes de área de calcular es precisamente por lo que no nos da exactamente el área calculándolo con rectángulos inferiores. ¿Ok? Entonces, esto es el principio de la suma, de la integral de la suma de Riemann. Entonces vamos a observar ahora el superior. Si nosotros aquí vemos el superior, dicen maestro, pues el área ya subió mucho. Claro, ahora la suma superior es 549 y 550, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que si nosotros con las limitantes de la curva y las limitantes del eje de la y y de las otras funciones, pues este rectángulo tiene que estar por arriba de la curva. Entonces vemos que se sube hasta un valor extremadamente alto, que es 50. Y esto pues tampoco es exacto, ¿verdad? Conforme le vamos subiendo a 2, vemos que de todas formas sigue siendo excesivamente alto el valor. 3, 4, 5, 6. Entonces vemos que se va aproximando al valor exacto por encima del valor, ¿verdad? Vemos que se va aproximando por encima del valor. Y ahora los errores, porque aquí no hay faltantes, hay sobrantes, ¿verdad? Lo que vemos en rojo que atraviesa la línea de la curva que está en verde, todos esos son unos sobrantes que vamos teniendo. Y debido a esos sobrantes, nuestra suma superior o área superior es mayor. Y conforme nosotros vayamos aumentando los rectángulos, eso se va a ir disminuyendo. ¿Sí? Veíamos que al principio teníamos un solo rectángulo
una base muy grandota que abarca prácticamente las curvas que van del eje X y se van a ir reduciendo de acuerdo a cómo incrementemos el número de rectángulos que decidamos utilizar. Por ejemplo, aquí ya llevamos 50. Al ojo humano, a la vista del ojo humano, todavía vemos que de acuerdo al área o a la curva verde, se ve que están sobrando unos pedacitos, ¿verdad? Esos pedacitos, pues aquí marca precisamente que aunque el valor se va acercando al valor exacto, no es igual y siempre va a ser superior al valor exacto. Entonces nosotros lo podemos ver hasta que va a llegar un punto en que prácticamente en la superior sí se llega a ver un poquito más ahí que le falta un poquito, ¿verdad? Pero si se fijan, casi lo que es el área roja ahora cubre todo lo que era el área naranja. Y vemos que ya se aproxima un poquito más al valor real de esa curva y de esa área que tenemos debajo de la curva. Entonces, con el área haciendo rectángulos superiores, ya vimos que superiores es que están arriba de la curva, ¿verdad? Se va a ir aproximando al valor exacto por encima. Nunca va a ser ni menor ni igual, ¿verdad? Y con la suma inferior o los área inferior, vemos que los rectángulos siempre van a ir por debajo de la curva y este valor se va a ir aproximando al real o al valor exacto por debajo, ¿sí? Vemos que estos valores siempre son menores a 146.66. Aunque tengamos ya 100 rectangulitos, vemos que son inferiores al valor exacto. Entonces, a partir de esto vamos a resolver un pequeño ejemplo utilizando ya sea los rectángulos inferiores, rectángulos superiores, y vemos cómo resolverlo. El ejercicio. Aquí está actividad 1, calcular el área 1. Calcular el área de un rectángulo. Para ello nosotros debemos de tener muy claro cómo se calcula el área de un rectángulo, ¿verdad? Entonces si nosotros aquí pintáramos un rectangulito, bueno, aquí lo voy a poner chueco, pero supongamos que es un rectangulito. Entonces sabemos que aquí tenemos una base y tenemos una altura, a un lado más corto, un lado más largo, como lo queramos ver. Entonces, el área de este pequeño rectángulo y de cualquier rectángulo es base por altura. Entonces, esto lo tenemos que tener muy presente, que el área es base por altura. Entonces, hay que recordarnos esto, base por altura. Y vamos a empezar. Nos dice aquí, pensamos en una curva que se encuentra en el primer y segundo cuadrante. Deseamos determinar el área bajo la curva de la región limitada por y igual a x cuadrada más x más 1, x igual a menos 2.5, x igual a 1.5 y el eje de las abscisas. Considera 8 rectángulos, ¿sí? Entonces, lo primero que nos está diciendo, aunque esta no es la función que menciona ahí, es que aquí vamos a utilizar 8 rectangulitos. Aquí los podemos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obviamente la curva no es la que nos está mencionando en el ejemplo,
pero nos está diciendo que vamos a utilizar 8 rectángulos. Entonces, estos 8 rectángulos deben de ir de una base igual. Todas las bases de estos rectángulos deben ser igualitas. No puede ser uno más chiquito o uno más grande. Ustedes se pueden fijar que aquí se ven que los rectángulos, a lo que se refiere a la base, sigue siendo la misma. Lo que va cambiando va a ser la altura, ¿verdad? Algunos tienen mayor altura, otros menor. Pero la base es la misma. Le podemos poner más y la base va a seguir siendo la misma. Los vemos del mismo grosor de base, ¿verdad? La altura es la que va cambiando. Pero veamos que la base sigue siendo la misma. Entonces, nos vamos a adelantar a responder la pregunta que dice: determina con una expresión algebraica el tamaño de la base de cada uno de los rectángulos. Entonces ya dijimos que es la misma, ¿sí? Entonces, lo que nos menciona aquí que de x igual a menos 2.5 y x igual a 1.5, si nosotros vemos en nuestro ejemplo que tenemos aquí, eso se refiere a esto, a estas líneas naranjas más fuertes, ¿sí? Pero acá menciona que es desde x menos 2.5 hasta x 1.5. Entonces, menos 2.5, esta línea debería estar en menos 2.5 y esta en 1.5, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, esas líneas marcan como el límite de lo que va a ser el área, junto con el eje de las X. Es como el límite, ¿verdad? Entonces, ese límite lo vamos a ocupar, porque por ejemplo aquí que tenemos un rectángulo, ustedes se fijan, su base es prácticamente ese límite. ¿Ok? Aquí tenemos un rectángulo. Aquí está, es este que está pintadito de azul. Entonces podemos ver que su base es los límites, o así les podemos llamar, los límites, porque hacia acá ya no se ve esa área, ¿verdad? Estos límites nosotros los podemos mover. Claro que sí los podemos mover. Aquí miren, yo por ejemplo, si quiero ponerle, como dice ahí, desde menos 2.5. Menos 2.5. Ok, hasta 1.5. Aunque no es la misma curva, Atención, no es la misma curva. Nada más estoy ejemplificando lo que vamos diciendo. Hasta 1.5. Aquí metemos un zoom y vemos que los límites ahora ya deberían de estar. Le metemos más zoom para que en el eje de las X veamos. Aquí están, miren. Si vemos, entonces si teníamos un triángulo, perdón, un rectángulo, entonces vemos que la base, si tenían un rectángulo, es los límites. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, si se fijan, aquí le pusimos una letra al límite, le vamos a llamar límite inferior, más bien límite que está más alejado del cero hacia el negativo, y el otro sería el que está hacia el lado positivo. O viéndolo de otra forma, de izquierda a derecha, o como el principio y el fin. Ustedes ven la curva, claramente podemos ver que el punto A es el inicio de esta área y el punto B es el final de esta área, ¿verdad? Para dejarlo de una manera un poquito más clara. Entonces vamos a utilizar eso que les acabo de decir, que es la base. Entonces si tuviéramos un rectángulo, ya sabemos que la base pues es los límites. Aquí. Los límites ya vemos que es, le podríamos nombrar a A menos 2.5 y a B 1.5, ¿verdad? Esos podríamos llamarlos como los límites. Pero aquí nos pide una expresión para determinar el área o la base de este rectangulito, más bien la base, no el área.
Entonces, vemos que si nosotros deseamos saber cuál sería esa base, por ejemplo, si tenemos un rectángulo, lo voy a hacer aquí a un ladito. Entonces sabemos que aquí tenemos dos puntitos, va a ser A y va a ser B. A dice que es menos 2.5 y B 1.5. Entonces lo que nosotros queremos es saber qué distancia hay de aquí a aquí. Para ello es lo mismo que si nosotros agarramos y a B le restamos A. B es 1.5 menos 2.5. Entonces, este menos es este, Pongan atención, no nos confundamos. Ok, este menos es que le vamos a restar de B menos A. B vale 1.5 y A vale menos 2.5. Entonces aquí nos quedaría 1.5 menos por menos nos da más 2.5. Nosotros sumamos esto, nos da que es 4. Si nosotros vamos, aunque no es la misma función, vemos que si nosotros contamos de aquí de A a B, aquí en la gráfica, si nosotros vamos contando, ya vemos que va de 0.5 en 0.5. Aquí nos daría 0.5 en menos 2. Aquí en menos 1.5 llegaríamos 1. En menos 0.5 serían 2. En 0.5 serían 3 y en 1.5 4. Es lo mismo que hicimos, pero aquí lo podemos ver gráficamente, que si nosotros vemos aquí y vamos contando de 0.5 en 0.5, vamos a llegar a que es 4, que la base de esta área es 4. Aquí vamos contando de menos 2.5 a menos 2, hay 0.5. De menos 2 a menos 1.5, hay 1. ¿Sí? Y también gráficamente podemos observar, ok, entonces hasta ahí establecimos la base, ¿verdad? Pero esta es la base si tendríamos un rectángulo. Y aquí nos está diciendo el problema. Aquí lo voy a señalar. Considera 8 rectángulos. Entonces aquí tenemos esto. 4 es para un rectángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para esa base total, que es 4? La podemos utilizar para 8 rectángulos que tengan la misma base. Es muy sencillo. Este número 4 entre n. ¿Qué se va a significar n? N va a ser el número. Va a ser el número de rectángulos a utilizar. Si nosotros lo dividimos entre 8, pues n va a ser 8. Si lo dividimos entre 4, n va a ser 4. ¿Ok? En este caso, si lo dividimos entre 1, que es lo que ya vimos, pues 4 entre 1 sigue siendo 4, por eso la base va a ser 4. Entonces, una fórmula para saber la base o el tamaño de la base, más bien. Aquí lanzamos el tamaño, la T de la base. Su expresión algebraica pues sería lo que acabamos de hacer. AB menos A, que es lo primero que hicimos aquí para llegar a 4. Y lo vamos a dividir entre N,
que es el número de rectangulitos que vamos a utilizar. Entonces, haciendo esto, ya vemos que en la parte de arriba nos va a quedar 4. Y en este caso, como son 8 rectángulos, nos va a quedar 8. Estos números tienen mitad. La mitad de 4 es 2. La mitad de 8 es 4. Y estos números siguen teniendo la mitad. La mitad de 2 es 1. Y la mitad de 4 es 2. Entonces nuestro tamaño de la base es un medio. O si nosotros lo manejamos en decimal, nuestra base es 0.5 en 0.5. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Porque aquí donde vamos a hacer nuestra tabulación, esto ya sería el punto número 12. Aquí ustedes ya pueden poner que el tamaño de la base, porque es lo que les pregunta, ¿no? Determina una expresión para el tamaño de la base. Le vamos a poner que es b menos a sobre n. Y para que ustedes no se confundan y que n es el número de rectángulos, como ya le pusimos aquí. Para que ustedes se acuerden de dónde sale A y de dónde sale B y todo esto. Y eso sería lo que nos está pidiendo en el B. Bueno, ya llegamos. O sea, en el B vamos a poner todo lo que puse aquí a un lado de la tablita. Ya. Con todo eso tenemos. O sea, todo esto que está aquí. Todo esto que está aquí lo tenemos que poner en el 2. ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a seguir. Entonces ya vimos que para hacer 8 tenemos que ir de 0.5 en 0.5. Entonces a menos 2.5, el siguiente número que iría aquí sería menos 2. El siguiente sería menos 1.5, menos 1, menos 0.5. Si a este le restamos 0.5 nos queda 0. A 0 le sumamos 0.5. 0.5. Nos está faltando, por eso me quedo un poquito callado. Porque a lo mejor ahí ustedes se confundieron. Igual. Nos está faltando si dijimos que va de 0.5 en 0.5. Y aquí dice maestro, pues ya no consiguió. Yo también me quedé. ¿What? Dije, ¿qué pasó? Listo. Entonces aquí faltaba una columnita. ¿Por qué? Porque aquí hay que sumarle 1. Eso es lo que faltaba. A lo mejor por eso muchos se confundieron, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos. Ahora sí ya está completa. Que va de 0.5 en 0.5. Ok. ¿Qué sigue? Aquí en medio, en la columna 2, son columnas. La columna 1 es x. Columna 2 es lo que es la función. Esto lo podemos escribir así o lo podemos escribir así. Es exactamente lo mismo. Ustedes ya lo saben. ¿Ok? Es lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar estos valores. En el primero lo que se hizo es x vale menos 2.5. Entonces donde teníamos el valor de x fuimos sustituyendo por menos 2.5. Aquí nos dice x al cuadrado, pues sería menos 2.5 al cuadrado. Más x, más, y entre paréntesis, el valor de x. En este caso x vale menos 2.5, más 1. Y hacemos las operaciones y nos da que es 4.75. Este valor que nos da aquí, que evaluamos, es lo mismo que la altura.
Acuérdense, la base es la misma, lo que va a ir cambiando son las alturas. ¿Sale? Si nosotros hiciéramos la segunda, ahora el valor de x va a ser menos 2. Menos 2 al cuadrado más, porque aquí dice más, aquí en la función dice más, x, aquí dice más x. ¿X cuánto vale? Menos 2. Menos 2, siempre que sea negativo, el valor de la x hay que ponerlo en un paréntesis. Y finalmente, más 1. Perfecto. Ahora dice menos 2 al cuadrado, tenga mucho cuidado. Menos 2 al cuadrado, cualquier cantidad positiva o negativa tiene que salir positiva porque está elevado a una potencia par, que es el 2. Menos 2 al cuadrado es 4, positivo. El que sigue, más por menos, menos 2, más 1. Ahora tenemos 4 menos 2 nos da 2 más 1, 3. Entonces, el valor de esta función es 3. Ahí disculpen mis números feos. Y eso mismo tenemos que ir haciendo con esta tablita, llenándola con los valores que nos va a ir dando. El siguiente dice que es x al cuadrado. Ahora x vale menos 1.5. Pues le ponemos menos 1.5 al cuadrado más, porque aquí la función me dice más. Pongan eso, acuérdense, más el valor de x. X vale menos 1.5, hay que ponerlo. Menos 1.5. Más 1. ¿De dónde saqué el más 1? No me lo inventé. Aquí dice la función más 1. Aquí, más 1. Entonces ahora, bien, menos 1.5 al cuadrado. Vamos a ver cuánto es. Entonces tenemos menos 1.5 al cuadrado. 1.5 negativo al cuadrado. Aquí hay que tener mucho cuidado con las calculadoras. Aquí nos está dando que menos 1.5 al cuadrado es 2.25. Aquí nos da 2.25 más por menos sigue siendo menos 1.5 más 1. Ahora 2.25 menos 1.5, ¿cuánto nos da? Si no sabemos cuánto nos da, no vayamos a hacerle como yo ahorita y nos vayamos a equivocar. Pues aquí le ponemos 2.25 menos 1.5 nos da 0.75 más 1, 1.75. 1.75. Entonces aquí le ponemos 1.75. Y la altura sería 1.75. Y así tenemos que hacer con los demás, ¿verdad?
Muy bien. Como se pueden dar cuenta, ya tenemos llena nuestra tablita con las alturas. Ustedes me podrán decir, maestro, ¿por qué si en los negativos el medio le puso unos paréntesis cuando es más X, ¿por qué en los positivos no? Precisamente por eso, como tenemos signo positivo, más por más es más. Y no es necesario ponerlo, solamente cuando los números que tenemos son negativos hay que ponerlo para no confundirnos. Y esos serían los valores que me salieron. Espero no haberme equivocado. Yo digo que no. Pero bueno. Entonces ya tenemos lo que es el número 1, el número 2. Y vamos hacia el número 3. Traza los rectángulos inferiores en la primera gráfica. En la segunda traza los rectángulos superiores e ilumínalos de diferentes colores. Muy bien. Antes de hacer esto, bueno, ustedes dicen, maestro, pero ahí ya tengo la gráfica. Y si no la tuviera, pues hay que hacerla. ¿Con qué la vamos a hacer? Precisamente con los puntitos que tenemos en esta tabla. Aunque aquí yo lo voy a ir haciendo un poquito más rápido, es prácticamente lo mismo que ustedes tienen que hacer. Esto es como los pares ordenados o nuestras coordenadas. Aquí le voy a poner primero es X. X es menos 2.5, coma, y Y es 4.75. El que sigue sería menos 2 en X, coma, 3 en Y. Y así sucesivamente cada uno de estos puntitos. Entonces, si nosotros los empezáramos a graficar, que no tuviéramos las gráficas, tendríamos que hacer esto que estoy haciendo afuera de la tablita del lado izquierdo, ¿verdad? Ir haciendo los pares de coordenadas. Bueno, sí voy a hacer todos porque para que me pueda ayudar un poquito más. Entonces aquí si el que sigue es menos 1.5, coma 1.75. Cuando son decimales y tenemos, por ejemplo, los cuadritos de nuestra libreta, a veces nos es más difícil trazar estos que son decimales, pero hay que trazarlos aproximadamente. Si ustedes tuvieran una hoja milimétrica, la hoja milimétrica tiene cuadros grandes y cuadros más chiquitos. Y ustedes también podrían escoger la escala que consideren mejor hacia la vista de ustedes y hacia la vista de todos. Ya vamos a acabar. Muy bien, entonces ya tenemos nuestros pares ordenados. Entonces ya tenemos lo que vamos a ocupar. Aquí lo tenemos. Ya tenemos nuestras menos Y. Es para abajo, acuérdense. Ahorita no lo ocupamos, pero es para abajo. Entonces lo primero que hay que hacer es, la primera coordenada dice que es, o el primer puntito está en menos 2.5. Aquí, como les digo, imagínense que esta es una hoja milimétrica. Entonces vamos a buscar entre el menos 2 y el menos 3. Vemos que está dividido en 5 cuadritos más. La mitad es más o menos por aquí. Y hacia el eje de las Y está hasta 4.75. Cada cuadrito pequeño representa aproximadamente 0.2. Por ejemplo, aquí sería 4.2. Aquí si nosotros lo pusiéramos sería 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 y 5. Entonces, 4.75 estaría aproximadamente entre la mitad de 0.6 y 0.8, casi tocando a 0.8. Estaría por ahí, más o menos. Yo sé que es difícil cuando estamos tratando con decimales y nuestras libretas son de cuadro. Ok, pero hay que hacerlo aproximado, no importa si no nos queda perfecto. Entonces las que sigues en menos 2, aquí está menos 2.
y hacia el eje de las Y es 3. Ese sí lo podemos poner muy bien. El que sigue es menos 1.5, acuérdense es la mitad. Aquí está la mitad. Y hacia arriba 1.75. Sale igual que acá. Más o menos por ahí. El que sigue es menos 1 en X y en Y 1. Después nos dice que en X es 0, o sea en el origen. Y... Perdón, me faltó el menos 0.5. Aquí tenemos menos 0.5. Y es hacia 0.75, que es más o menos por ahí. Ahora sí en 0, que es en el origen, nada más avanzamos hacia Y, en 1, que sería ahí. Después en 0.5, avanzamos hacia 1.75, es aproximadamente ahí. En 1, está sencillo, en X es 1, en Y es 3. Ahora en 1.5, que sería aquí a la mitad, avanzamos hasta 4.75. 4.75 está aproximadamente ahí. Ahí. ¿Qué seguiría? Unir todas estas líneas, ¿verdad? A mí no me va a salir perfecto porque lo estoy haciendo aquí en una tableta digital y me va a salir muy chueca. Pero tendríamos que unirla. Obviamente tienen que tocar todos los puntitos, ¿eh? Aquí van a decir, maestro, pues usted no está tocando ninguno. Sí, discúlpeme, pero... miren, aquí ya empecé a tocarlos. Esto es a mano alzada y es más difícil porque es con una tableta digital. Entonces imagínense, pues más o menos así debería quedar su curva. Y ustedes ya las tienen en ese ejercicio. Pero por si no la tuvieran, así tendrían que graficarla. Ustedes en su libreta, así igual haciendo el mismo procedimiento, los puntitos, la tablita. Maestro, pero en algunos ejercicios no viene la tablita, pues ustedes háganla. Ya les dije cómo calcular aquí las bases. ¿Sí? Si les vuelvo a pedir la fórmula para las bases, aquí está, esta prácticamente es para todas las bases. Nada más es, ahora sí que el límite que está más hacia la derecha, menos el límite que está más hacia la izquierda, entre el número de rectangulitos que se vaya a dividir. Aquí está, miren, si comparamos lo que hicimos a mano alzada con lo que es, pues se asemeja bastante, ¿verdad? ¿Sabe? Asemeja bastante, vemos que nuestra gráfica está muy bien hecha y podemos trabajar, con esto podemos trabajar. ¿Sale? Ahora, ya sabemos que los triangulitos van de punto 5 en punto 5. Ustedes los van a trazar y colorear. Yo aquí nada más voy a hacer uno como representativo para que vean. Entonces, repetimos. Si ustedes ya vieron, vemos que debe empezar desde menos, en X en menos 2.5. Entonces, así como lo hicimos a mano alzada, aquí le podemos hacer. Y en vez de hacerle aquí, la voy a hacer en esta. ¿Sí? Entonces, el límite A o a lo que le pusimos A, aunque aquí no vaya a aparecer, aquí le podemos poner A, que es el menos 2.5. Y aquí trazamos una línea recta. Ustedes tienen regla, lo hacen. ¿Ok?
El B sería en 1.5, aquí está 1.5. Aquí sería B. Aquí está. Y dice que con el eje de las X también. Entonces ese ya está, pero bueno, vamos a poner el de roja. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar o qué área van a encontrar? Pues toda esta que representa o que se cierra con todas estas líneas rojas. Entonces ya sabemos que los triangulitos van de punto 5 en punto 5. Entonces el primer entonces aquí sería punto 5 en punto 5. Aquí, aunque ahí se ve muy feo, obviamente ustedes tienen regla, tienen todo para hacerlo. Aquí ya tengo la función con la que estamos trabajando, que es precisamente esta. Aquí ya, si ustedes se fijan, está limitado. Está limitado por lo que es menos 2.5, que sería A, y por 1.5, que sería B. Aquí ya nos da el valor exacto, lo que debe salir. Pero nosotros estamos aprendiendo a calcularlo con la suma de Riemann. Entonces, aquí se fijan en naranja, marca o limita todo lo que es el área bajo la curva. Si nosotros tuviéramos 8, como este aquí nos está pidiendo 8 por debajo, quedaría así. Que si nosotros comparamos con lo que hice a mano alzada, que está re feo, pero la idea no es ver si está feo o bonito, es ver que prácticamente sí cumple, ¿verdad? Y lo tracé a mano alzada para que ustedes vean más o menos cómo debe de salir. Ahora vamos a hacerlo con lápiz azul. Los superiores, ¿verdad? El superior estaría de aquí. Así. Bueno, se supone que va en el puntito, ¿verdad? Pero sabemos que no lo hice muy bien. Aquí quedaría. Así quedarían por arriba, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Si aquí los tenemos por arriba, quedarían de esa manera. Los hice a mano alzada y rápido, nada más para que ustedes vean cómo los tienen que trazar.
Aquí están, miren si coinciden. Sí. Ok. Perfecto. Entonces, así es lo que van a ustedes hacer en el paso número 3, ¿verdad? Yo aquí no lo hago, pero ya se los hice aproximadamente. Dice calcular la suma de las áreas inferiores. Ok. Para esto nosotros vamos a observar lo que nosotros ya hicimos a mano alzada. Pues ahora vamos a utilizar un poquito esto. Suma inferior. Nosotros podemos ver y vimos una formulita que es la del rectángulo, que es base por altura, ¿verdad? Entonces, aquí que nos va a determinar la altura, pues el evaluar la función en qué valor. Entonces, para esto voy a ocupar tantito esto. Déjenme muevo esto. Y aquí, obviamente, ustedes podrían decir, maestro, pero pues más o menos si los cuadriculamos, las alturas aquí nos dice que es en 3 o eso. Bueno, algunas ya las tendremos evaluadas y es muy cierto. Déjenme aquí nada más. Le pongo cuadrículas. ¿Qué pasa? Entonces ya vemos que esto es para sacar el área inferior. Área inf. Tenemos que utilizar, hace rato les puse, cuál era la fórmula base para sacar el área de un rectángulo, base por alto. Entonces, eso es lo mismo que vamos a ocupar. La base, ya les dije que como las bases o los rectángulos deben ser la misma base, y ya obtuvimos cuánto vale la base va a ir, o va a ser 0.5. Esa no va a cambiar. ¿Ok? Entonces, vamos con el primer rectangulito. A este le vamos a poner rectángulo. Le voy a poner una R1 aquí. Ustedes gráficamente podrían decirme, maestro, aquí la altura ya se ve. Aquí está la altura de este. Aquí está la altura de ese primer rectangulito. ¿Sí? Maestro, de aquí se ve claramente que es 3. ¿Ok? Entonces podríamos decir, ok, la altura de ese primer rectangulito es 3. ¿Sí? Entonces, aquí el área de R1, que sería base por altura, sería multiplicar la base, que es 0.5 por 3. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da 1.5. Ese sería el área. El área del rectángulo 1 es 1.5. ¿Ok? Ok, sí, aquí se ve. Pero aquí, por ejemplo, en el que sigue, aquí la altura. A ver, déjame borrar. Ok. Entonces, el triángulo 1, sí. Pero vamos al rectangulito. Este sería el rectangulito 2. La altura sería de aquí. Aquí. La podemos aproximar, sí. O sea, pues, mira, maestro, pues está más o menos por aquí. O sea, está entre el 1. Si nosotros aquí vemos 1.2, 1.4, 1.6. Aquí debe ser 1.8.
Aquí debe ser 1.7. 1.75. ¿La podemos aproximar? Sí. Sí. Aquí en este caso sí la podemos aproximar, ¿verdad? Pero habrá casos que no se puedan. Entonces no podemos estar haciendo esto. Si de por sí el hacer esto no nos va a salir el área real o el área exacta, tenemos que ¿qué? Esta altura tenemos que evaluarlo en ¿qué? Pues en este puntito, porque este puntito es el que toca con la curva. Y ese puntito, si aquí ponemos está en menos 1.5, entonces que debería estar en menos 2.5, menos 0.5, 0.5, 1 y 1.5. Entonces aquí está tocando en 1.5. Entonces, ¿qué vamos a hacer para obtener esa altura? Nosotros aquí tenemos la función que es y igual a x cuadrada más x más 1. Esta es la función de la curva. O que es lo mismo, si nosotros ponemos f de x igual a x cuadrada más x más 1. Entonces, para determinar el área de ese rectangulito 2, también es base por altura. La base no hay ningún problema, ya la obtuvimos 0.5. Y la altura la vamos a obtener evaluando este puntito porque es el que toca. Es el que toca con la curva. Y ese puntito está en menos 1.5. Entonces por eso le vamos a poner aquí f menos 1.5. ¿Ok? Ok. Entonces, para no estar estimando en la siguiente área que vamos a calcular sería la del rectangulito 3. Entonces el área del rectángulo 3 es igual base por altura. La base no cambia. ¿Y cómo vamos a encontrar la altura? Evaluando la función en donde toca el puntito con la curva. En este caso está tocando aquí. Y si nosotros nos vamos hacia abajo, vemos que está tocando. Y hay que evaluarla en f menos 1. Ok. Entonces vamos con el rectangulito número 4. El rectangulito número 4 está aquí. Entonces el área del rectangulito 4, base por altura, la base es 0.5 y la altura pues vamos a ver que aquí está tocando aquí. Entonces vamos a evaluar la función en menos 0.5. Entonces vamos al área del rectángulo 5. Rectángulo 5 es este. Y ustedes ven que este rectangulito coincide también aquí. Entonces, base por altura. Entonces también vamos a evaluarlo en la función. En la misma, ¿verdad? Se observa, de hecho se ve que son igualitos esos dos rectángulos. El que sigue, el rectangulito 6. Aquí podemos ver, aquí, que aquí es donde toca con la curva. Entonces ahí vemos que está en el 0, ¿verdad? Aquí vemos que está en el 0. Entonces el área del rectángulo 6
es la base, que es 0.5, y la altura es evaluar la función en 0. Vamos con el rectangulito 7. Aquí está. Entonces el rectangulito 7 está tocando en 0.5. Entonces el área del rectangulito 7 es igual a la base por la altura. La base es 0.5 y la altura es la función evaluada en 0.5. Y vamos con la última área, que es del rectangulito 8. Aquí está la altura. Si nosotros vemos hacia abajo esa altura, vemos que está en 1. Entonces el área del rectangulito 8 es igual a la base por la altura. La base es 0.5 y la altura es la función evaluada en 1. Ok, entonces el área inferior sería el área del rectangulito 1. Aquí también, ¿verdad? Aquí pusimos que era 3. Si es 3, ya sabemos. Pero si no supiéramos tenemos que evaluar aquí esta. ¿En dónde? En -2. Entonces esto sería lo mismo que evaluar la función en -2. Entonces esto quedaría 0.5 por evaluar la función en -2. Más 0.5. Ahora sigue esta, ya tenemos esta. Evaluar la función en -0.5. Perdón, aquí me equivoqué. Función en -1.5. Más, ya tenemos esta. Ahora sigue esta. 0.5. Y evaluamos la función. Tenemos esta, que es más 0.5. Y evaluamos la función menos 0.5. Y vamos, la otra vez pues es igualita. Más 0.5. Y evaluamos la función menos 0.5. Vamos con el área 6, que es más 0.5. Y ahora la función la evaluaremos en 0. Vamos con la 7.5. Y la función en 0.5. Y por último, el área 8, 0.5, evaluando la función en 1. Y así es como tenemos nuestra primera suma, o para obtener nuestra área inferior. Bueno, entonces ya tenemos aquí cómo vamos a empezar a sumar nuestra área inferior. Todo esto que yo estoy haciendo aquí, usted lo tienen que hacer en su cuaderno, ¿sí? Porque si ustedes no me llegan y me ponen el resultado, yo no sé dónde lo sacaron el resultado. Hay que hacer todo este procedimiento. Dicen, ay maestra, es que es mucho. No es mucho. O sea, nada más es porque estamos viendo cómo sucede esto. Pero no es mucho. Vamos a continuar. Entonces aquí apenas encontramos lo que es la suma. La suma de Riemann se le puede llamar. Y simplemente
ocupamos lo que es la base por la altura, que es cómo obtener el área de un rectángulo, ¿verdad? Entonces, continuando, ¿qué es lo que sigue? Ok, antes de proseguir a encontrar o evaluar con cada una de las funciones, lo que podemos ver es que cada una de ellas se va a multiplicar por 0.5, que es la base, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es tener la base como factor común. Y lo único que nos va a quedar dentro de esto, pues es evaluar la función en -2 más evaluar la función en -1.5 más evaluar la función en -1 más la función menos 0.5 más otra vez evaluar la función en 0.5, porque ahí abajo dice, acuérdense que la área del rectangulito 4 y el rectángulo 5 son iguales. Entonces aquí me falta un menos. La otra sería más en 0 más en 0.5 más. Quiebre en 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Entonces ya sacamos la base como factor común. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Si no tuviéramos la tablita anterior, nosotros tendríamos que hacer primero esta, evaluar la función en -2. Entonces, f -2. La función la tenemos aquí arriba. Entonces, sustituimos x por el valor -2 al cuadrado más el valor de x, que es -2, más 1. Aquí nos da que 2 al cuadrado, bueno, -2 al cuadrado es 4, más por menos es menos 2 más 1. 4 menos 2 es 2 más 1. Y esto sería igual a 3, que ya lo habíamos sacado aquí. Aquí lo tenemos, miren. Entonces, con fórmula lo sacamos y también aquí lo vimos en la gráfica. Entonces aquí lo primero que quería es 3. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ahora con el siguiente valor, que es menos 1.5. ¿Sí? Hacer lo mismo con cada uno de esos. Vamos a hacer lo mismo evaluando 8 veces. Pero les tengo una sorpresa, ¿verdad? Que nosotros eso ya lo hicimos. ¿En dónde? En la tablita. En lo que nos pidió al principio. En la tablita que tenemos, pues ya lo hicimos. Si no la tuviéramos, tenemos que hacer, evaluar lo que hicimos aquí abajo. ¿Sale? Lo que estoy borrando, eso es lo que tendríamos que hacer si no tuviéramos la tablita. Pero como ya lo hicimos, es trabajar dos Ws, pues no lo vamos a hacer. Entonces vamos a abrir esa tablita. Entonces ya vimos que evaluando la función en -2 nos debe dar 3. -2 por aquí lo vemos y nos da 3, que es la altura, ¿verdad? Ahora dice que evaluar la función en -1.5, -1.5 nos va a dar 1.75, entonces vamos acá y ya nada más anotamos. Ya lo habíamos hecho. 1. Ay, perdón, se me movió. 1.75. Más. Vamos otra vez a nuestra tabla. Y ahora dice que vamos a en -1. Ya tenemos este. En -1. El -1 aquí está. Nos debe dar 1. Entonces, 1. Seguimos con menos 0.5. Menos 0.5 nos debe dar 0.75. Le ponemos más 0.75. Y vemos que ese se repite, entonces otra vez más 0.75. Ahora tenemos que es donde evaluar la función en 0. Aquí está, nos debe dar 1 más 1.
Ahora la función en punto 5. Aquí está punto 5. Nos debe dar 1.75. Y por último, en 1 nos debe dar 3. Y cerramos el paréntesis. Ok, entonces, ¿para qué trabajamos W si ya lo tenemos, verdad? Esa tablita es muy útil para sacar estos valores. ¿Qué sigue? Pues sumar todo lo que está dentro del paréntesis. Sacamos nuestra calculadora. Aquí hay que hacer, estás haciendo pelotas. Pero bueno, entonces vamos a sumar. Vamos a borrar esto. 3 más 1.75 más 1 más 0.75 más 0.75 más 1 más 1.75 más 3. Y esa suma nos da 13. Entonces aquí vamos a ponerle 13. Y lo único que nos queda es multiplicar por 0.5. Nos va a dar 6.5, pero vamos a hacerlo. 13 por 0.5 nos da 6.5. Entonces, el área inferior nos da 6.5. ¿Cómo podemos ver si estamos bien? Bueno, pues aquí tenemos esto. Y aquí podemos, ustedes vemos, el valor exacto es 8.33. Pero nosotros utilizando una aproximación o una suma de Riemann inferior, vemos que el valor es 6.50000 y otros numeritos. ¿Sale? Entonces vemos que estamos bien. Nos salió excelente, estamos perfectos. Ahora lo que nos queda hacer es, eso ya es el número 4. Ahora vamos a hacer el número 5. El número 5 es haciendo sumas, pero superiores. Continuando, ahora lo que nos pide es calcular la suma de las áreas superiores, que es lo que tenemos aquí, en color rojito, las áreas superiores. Entonces vamos a sumar. Nada más déjenme pasar esto aquí para... Perfecto. Entonces ahora vamos a encontrar el área superior. El proceso es muy parecido. Vamos a observar. Y vamos a continuar con lo mismo. Ya ustedes se pueden dar cuenta de muchas cosas. Entonces, para encontrar el área tenemos que encontrar la altura de los rectángulos. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, el rectángulo 1 va a ser este. Rectángulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces el área superior vamos a encontrarla. Ya sabemos que las bases son 0.5. Entonces la primera va a ser 0.5, que es la base por la altura. Y la altura me la va a representar este puntito, que es el que toca con la curva. Entonces aquí vamos a ponerle menos 2.5, menos 1.5, menos 0.5, 0.5, 1 y 1.5. ¿De acuerdo? Entonces, el área de del primer rectángulo es la base, que es 0.5, por la altura, que se valora la función en menos 2.5. Más, ya sabemos, la base en esta área que estamos calculando, la base de los rectangulitos es 0.5.
Y del rectangulito 2 es tomando este punto. Y ese punto es, si nosotros vemos hacia abajo, está en menos 2. Entonces nos quiere decir que vamos a evaluar la función en menos 2. Que sigue, ya sabemos, punto 5. Recuerden, punto 5 es en este caso, ¿sale? Es la base. La base nos salió punto 5, ya vimos cómo calcularla. Ahora, vamos en el rectangulito 3. Tenemos que tomar este punto que está aquí. Y eso nos dice que es el menos 1.5, entonces le ponemos en menos 1.5. Más, aquí lo voy a poner otra vez más, 0.5 que es la base. Vamos en el rectangulito número 4. Y aquí este es el que toca con la curva. Entonces está en menos 1. Entonces vemos la función en menos 1. Que sigue 0.5. Y el rectangulito 5. Aquí vemos que aquí es donde toca nuestro rectángulo con la curva, perdón. Y hasta aquí vemos que cruza en 0, ¿verdad? Exactamente en 0. Aquí le ponemos 0. Continuamos la base. Y la altura es donde toca nuestro rectangulito número 6. Y vemos que aquí es donde toca nuestro rectangulito número 6. Y esto quiere decir que es en la punto 5. Vamos a evaluar la función en 0.5. Continuamos. 0.5. Y sigue el rectangulito número 7. El rectangulito número 7 es en esta. Y en esta es en 1. Perfecto. Y vamos con el último, que es el rectángulo número 8. Aquí es donde toca. Y vemos que toca en 1.5. 1.5. Si ustedes se fijan, debemos de tener los 8 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí el área superior, igual, ustedes ven que el factor común es 0.5, 0.5, 0.5, todas tienen 0.5. Entonces vamos a sacar el 0.5. Y adentro del paréntesis vamos a dejar la evaluación de las funciones. La primera es en menos 2.5 más la segunda menos 2, la tercera menos 1.5, cuarta en menos 1. Y lo voy a seguir más, sigue 0, 0.5, 1, 1.5. Y deben de ser 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, perfecto. Es el área superior. Es igual a 0.5 y ahora vamos a buscar los valores de las funciones ya evaluadas. Como nosotros sabemos es que ya lo tenemos en una tablita. Esa tablita, ¿qué ayuda nos está dando, verdad?
Entonces, yo les recomiendo que aunque no venga en el ejercicio, no les pida que hagan una tablita, ustedes háganla. Después de que la hagan, todo va a ser mucho más fácil y ya no van a tener que estar volviendo a calcular todo. Entonces vamos a calcular esto. Entonces aquí vemos vamos a darle. Ok, entonces primero es en menos 2.5. Aquí vemos que menos 2.5 nos debe dar 4.75, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a anotar 4.75 es el primer valor. 4. Déjenme borro aquí. Ahora sí. 4.75. Ya tenemos esta. La que sigue es el menos 2. En menos 2. En menos 2 dice que es 3. Lo ponemos. Más 3. En que sigue, bueno, aquí ya tenemos menos 2, menos 1.5, nos dice que es 1.75, ahora en menos 1, perdón, en menos 1 nos dice que es 1, ahora en 0, nos dice que es 1 también. Como podemos ver, esos dos rectángulos son iguales. Ahora sigue en punto 5. En punto 5 es 1.75. En 1, 3. Y en 1.5, 4.75. 75. ¿Qué sigue? Sumar esos valores. Entonces vamos a sumarlos. Entonces el área superior es igual a la base. Y vamos a sumar las alturas. Para eso vamos a ocupar, para no tener un error muy grande, nuestra calculadora. Y vamos a empezar a sumar. Entonces vamos 4.75 más 3 más 1.75 más 1 más 1 más 1.75 más 3 más 4.75. Y eso nos da en total 21. Entonces aquí nosotros hay 21. Entonces el área superior es multiplicar 0.5 por 21. Eso nos debe dar 10.5. Vamos a rectificar que sea cierto. 21 por 0.5 nos da 10.5. Y encontramos nuestra área superior. 10.5. Nosotros tenemos la facilidad de que tenemos GeoGebra. Entonces vamos a ver en GeoGebra. Ustedes ya lo habían visto. Da 10.499965, que eso es aproximadamente igual a 10.5. Quiere decir que estamos correctos a 10.5.
Ahora, ustedes ven, eso es el paso número o el punto número 5. Vamos al punto número 6 donde dice utiliza los dos puntos anteriores para acotar el área. ¿Ok? Entonces vamos a tener, aquí ya no anoté los resultados, pero te los anoto. El 3 pues ya lo hicimos. 4 y 5 son los que acabamos de hacer. En el 4 nos dio 6.5. Entonces aquí le vamos a anotar, ¿verdad? Aquí 6.5. Y aquí vamos a anotar 10.5. Como estamos hablando de áreas, pues en realidad no tenemos unidades, o sea, no son centímetros, ni metros, ni yardas, ni pulgadas, nada. Le vamos a poner aquí que son unidades cuadradas. Unidades cuadradas. Entonces el número 6 dice utiliza los dos puntos anteriores para acotar el área. Eso pues nosotros ya lo vimos. Por este lado nos va a dar 6.5 unidades cuadradas. Y por este lado 10.5 unidades cuadradas. Dice, realizamos el promedio de la suma y se obtiene. Ok. ¿Qué es el promedio? Pues bueno, como tenemos estas dos cantidades, necesitamos sumarlas. Yo lo voy a hacer aquí en este espacio. Entonces dice que el área, vamos a sacar el promedio, sería sumar 6.5 unidades cuadradas más 10.5 unidades cuadradas. Como son dos cantidades, es dividirlo entre 2. Entonces esta área nos da 17 entre 2. Ok. Vamos. 17 entre 2 nos da un área de 8.5. Entonces aquí vamos a ponerlo. Bueno, aquí lo voy a poner 17 entre 2 nos da 8.5 unidades cuadradas. Entonces, este es el promedio de la suma y ese se obtiene el área 8.5. Entonces, ustedes pueden observar, si nos vamos otra vez a GeoGebra, que el valor exacto nos da 8.33. Si nosotros sacamos el promedio de la suma inferior y la suma superior, aquí por ejemplo tengo las dos, una está en rojo, que es la superior, y la inferior está en azul, pueden observar que sacando ustedes el promedio de las dos nos va a dar un valor más acercado a lo que es el valor exacto, que en este caso es 8.33. ¿Ok? Entonces con ese promedio nosotros podemos obtener un valor más acercado a lo que es el área. En algunas ocasiones podrá darnos lo mismo, posiblemente sí. No estoy diciendo que no. Ya depende. Entonces, esto es el punto, hasta el punto número 7
El punto número 8, que ¿consideras que existen alguna diferencia al calcular áreas en el primero o en el segundo cuadrante? Ustedes, de acuerdo a lo que vieron en este video, tienen que tratar de contestar y también investigar. Bueno, en la número 9, investiga cuándo existe simetría de una función con respecto al eje de las abscisas. La número 10, ¿qué papel juega la gráfica en el cálculo de áreas por este método? La número 11, investiga cuando existe simetría de una función con respecto al eje de las ordenadas. Esas preguntas las tienen que responder ustedes ya con lo realizado en esta actividad. Espero que les haya servido y no les quede ninguna duda. Me despido, soy su profesor Omar, hasta luego.